al país de Tob, ahí está, del país de Tob. Ujú. Y ahí se dedicó como a ser un bandolero, pero no un bandolero malo, porque Ya. él temía de Dios, tenía conocimiento del Dios, y él fue un bandolero que según la historia, que no estaba en contra de la ley, sino que hacía lo bueno, era un bandolero bueno. Y, y ahí dice que se dedicó a la casa para vivir, y se hizo como jefe de la banda, jefa de una banda de bandoleros, y, pero no estaban fuera de la ley. Y ahí Jefté se fue haciendo como un nombre, y fue como siendo conocido. Y dice también que él tenía reverencia a Dios, y así él tenía una hija, y así le fue enseñando a su hija. A ver, espérenme, deje ver aquí en mi Biblia qué dice. Dice, bueno, en ese tiempo que Jefté estaba en el país de Tob, Israel estaba siendo oprimido por los amonitas. Estaba siendo oprimido, y bueno, y Dios ya le había dicho que él se apartaba del pueblo, porque le habían dado vuelta a la espalda, habían buscado otros dioses, y el Señor le dice: bueno, como ustedes me desecharon, busquen sus dioses para que los defienda ahora. Pero los galaditas pensaron en Jefté, porque habían oído de él, que él era un caudillo, y caudillo significa persona que guía y que manda a grupo de personas, especialmente a un ejército. Y ellos y los galaditas sabían de la historia de Jefté, pero decidieron los ancianos buscar a Jefté, pero también dice que entre esos ancianos podían haber estado los hermanos de Jefté, que lo echaron, lo desterraron. Pero eh, dice que Jefté, bueno, en su gran dolor que tuvo, él aceptó porque los ancianos le dijeron que él iba a ser un caudillo y jefe. Por eso que Jefté aceptó, porque él, como queriendo decir, bueno, yo voy, pero me van a desechar después. Pero le dijeron que no, que delante de Jehová ellos le iban a permitir que fuera caudillo y el jefe de la tribu. Así que Jefté aceptó, y tomó dominio del ejército. Y dice aquí, perdón, discúlpenme. Bueno, los amonitas, dice en el capítulo 8, dice: los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. 18 años fueron caudillos de los amonitas, y los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y afligido Israel en gran manera. Y dice, y aquí también, que ahí cuando los ancianos buscan a Jefté para que los defendiera. Perdón, estoy buscando. Ay, bueno, y se arrepienten los galaditas, porque dice: y hemos pecado, haz tú con nosotros bien te parezca. Se arrepintieron los galaditas, porque habían pecado contra Dios, y buscaron de Dios, porque estaban siendo oprimidos 18 años y no tenía quien los rescatara. Y entonces ahí cuando acudieron a Jefté, que Jefté, bueno, eh, yo creo que el Señor le sanó el corazón a Jefté de todo lo que sufrió cuando fue desterrado, porque él quedó prácticamente solo, y fue a una ciudad diferente y tuvo que empezar solo, pero el Señor ya estaba con Jefté.
porque lo hizo jefe, lo hizo caudillo de los grupos, de ese grupo que eran no, como, bueno, no indigentes, pero eran personas ociosas. Y eso es lo que Jefté, cuando lo llamaron los ancianos, Jefté aceptó, pero con la condición de que no lo desterraran después. Y por eso que le ofrecieron el puesto de caudillo, de jefe del ejército. Y ya Jefté tomó dominio y dice que, perdón, bueno, dice que también Jefté era galadita, era esforzado y valeroso, hijo de una ramera y padre y el padre de Jefté era Galá, como yo le había dicho. Disculpe, yo cuando dice huyó pues Jefté con de sus hermanos y habitó en tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos, como le comentaba. Y, y aconteció que andando en tiempo de los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Los hijos de Amón, y ahí como les decía, hicieron guerras contra Israel. Y cuando los hijos de Israel y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat fueron a traer a Jefté de Tob y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Ahí está. Y Jefté respondió a los ancianos de Galat, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Así es, porque Jefté le recriminó igual porque lo buscaron cuando ya estaba en aflicción, los buscaron, pero antes nadie se acordó de él, como muchas veces pasa, que eh, quizás podemos decir, no solamente cristianos, sino que todo, cuando los hijos son desterrados eh, y hay una necesidad, puede que los padres busquen a sus hijos, no sé, se me ocurría la historia, para que los socorre, los ayude. Y, y bueno, y los ancianos dicen que respondieron a Jefté por esta misma causa que volvemos ahora a ti para que seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Y le ofrecieron el cargo de caudillo, de hacerse ¿cómo se puede decir? El encargado, el que está a cargo del ejército, el jefe. Y entonces dice, Jefté dice, le dice al anciano, dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregue delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos dice que le dice, Jehová es testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Bueno, entonces Jefté aceptó y dice que fue elegido caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa, y envió Jefté a mensajero al rey de los amonitas, diciendo que tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mí. Bueno, aquí Jefté habló con Dios y también nos cuenta de que Jefté pensaba que, ¿cómo voy a ganar esta guerra si no tengo a Dios de mi parte? ¿Y qué le dice a Dios? Le promete, le hace una promesa que si Dios le entrega a los enemigos, él va a enviar a su hija a un holocausto. Y resulta, y cuando Jefté dice, le dice a Dios, si ganamos esta guerra, la primera persona que salga de mi campamento o de mi casa, que me venga a abrazar, ese será el sacrificio. Y fue tan grande porque, bueno, la victoria fue para Jefté y su gente. Y cuando vienen contentos de vuelta que ya vencieron, quien sale a recibirlos fue la hija. Y Jefté, bueno, cuenta aquí la palabra que Jefté rompe sus vestiduras, que fue su única hija.
pero también estuve viendo de que no era un sacrificio un sacrificio de muerte, como en el tiempo de Moisés, que era un sacrificio de muerte, sino que era Jefté prometió a Dios un sacrificio, pero no especifica qué tipo de sacrificio. Pero cuenta aquí eh, que la hija, el sacrificio de la hija era un sacrificio de no conocer varón, de tener su virginidad eternamente. Y ese es lo que comentaban, lo que busqué, que decían que no se especifica qué sacrificio, si era un sacrificio de muerte, de sangre, o era ese sacrificio para que su hija no, tuviera su virginidad eternamente, que nunca conociera a varón. Y, pero aquí, como el Señor no castigó a Jefté, se supone que era un sacrificio para su hija que fuera eh, virgen toda su vida. Pero dice también que la hija le pide a Jefté que le dé 2 meses para ir al monte a orar con sus amigas para desprenderse de su virginidad, una cosa así, para entregar su virginidad, porque iba a ser una virginidad perpetua. Y dice, bueno, estuve viendo que las mujeres de Israel, no sé si hasta ahora, Pastor Manuel, si lo harán, pero dice que las mujeres cada año van a ese monte, van se puede decir, como, no sé si celebrar, no sé, van a recordar ese sacrificio de la hija de Jefté. No sé si seguirá todavía eso. Y bueno, continúa entonces bueno, como Jefté salió victorioso, eh, el sacrificio fue de su hija y los dice que bueno, los que se fueron en contra después de eso, pues se fueron en contra, fueron eh, los que se enojaron con Jefté porque como que no lo había invitado a Efraín, a participar de de la- esa guerra, que fueron los de Efraín. Y por eso se enojaron, se fueron en contra de Jefté. Pero también Jefté, el Señor le dio la victoria contra ellos. Le dio la victoria y estoy buscando, espéreme, ¿dónde era que salía? Ay, los de Efraín, aquí está, y pasearon y ya, y le dicen, ¿y por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amor y que no nos llamaste para que fuéramos contigo? Bueno, ahí se enojaron con Jefté y Jefté los derrotó nuevamente, y dice también que entonces reunió Jefté a todos los varones de Galá y peleó contra Efraín. Y los de Galá derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Aquí está, esta parte quería. Y entonces dice que, y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar por Galaad, les preguntaban, ¿eres tú afreteo? Y si respondía no, entonces les decían, ahora pues di Silobet. Pero ellos no podían decir la palabra Silobet, sino que decían Silobet. Y ahí, como no podían pronunciar correctamente, entonces dice que le echaban mano, o sea, los degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42.000 hombres. Y eso es que los de Efraín no podían pronunciar shi, la palabra shi, ¿cierto? Y por eso que con eso se identificaban de que eran de la tribu de Efraín. Y por eso que ahí los derrotaron más, el Señor les dio la sabiduría a Jefté para derrotarlos completamente, porque ahí dice que murieron
y murieron entonces en Efraín 42.000 hombres. Bueno, y Jefté jugó a Israel 6 años. Parece que es uno de los jueces que duró menos años, ¿cierto? Jugó a Israel 6 años y murió Jefté, el galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Bueno, y después viene Ishbán, Elón, vienen otros jueces, que ellos también gobernaron como Hasta ahí 20, nomás, hasta 30, Jefté, hasta 22 Jefté. años. No, sí, hasta ahí nomás. No es que estoy diciendo, es que estoy diciendo porque Jefté fue el que gobernó menos años, 6 Sí, años. sí. Y bueno, eso es lo que pude, y disculpen porque tenía los apuntes y no lo encontré. No hay problema, no hay problema. Gracias por Pero igual eso por. es lo que puedo entregarles, pero fue también un juez conforme al corazón de Dios. Amén. Y el Señor estaba con él. El Señor estaba con él y le dio la victoria. Amén. Amén. Así que discúlpenme si me equivoqué en muchas cosas. No, está bien. Vamos, lo que sí, la idea, como dije al principio, la idea es que usted pueda exponer y ahora yo voy a meter mi cuchara. Sí, ¿Ya? no, sí, Pero no con la intención, por favor, de no, repente de ordenar cosas, sino que no, mejorar, ordenar un poquito más o agregar ciertas ideas. sí, Quiero también. compartirles pantalla. ¿Me escuchan? ¿Están viendo? Sí, Ya, sí. ahí está. Voy a tirarlo para arriba porque ya. Vamos a ir por parte. Gracias, hermana Marisol, que el Señor la bendiga. Gracias por su preocupación de poder de exponer, porque sé que también no es fácil. Ya, vamos a ir hablando. Algo interesante, y es una pregunta que quiero hacer. ¿Dios escoge a Jefté como juez? ¿Qué piensa? Sí, yo creo que sí, pastor. Ya, la hermana Yo creo Marisol que dice sí. que sí. ¿Quién más tiene alguna otra opinión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios escoge a Jefté? La hermana Marisol dice que sí. Bueno, la palabra dice que lo eligió el pueblo. Ya. Entonces te dice que no o que sí. No, pues dice que el pueblo lo eligió. Ya, entonces la hermana Irene dice que no lo eligió Dios, que lo eligió el pueblo. ¿Alguien más puede ir? Perdón, hermana Marisol, pero yo lo veo así. ¿Alguien más da un voto ahí? ¿Un voto? ¿Alguien se arriesga? ¿Ah? Disculpen a mi esposo que fue a tomar una pastilla y vuelve al tiro. No se preocupe. Ya. ¿Nadie se arriesga para qué lado? ¿Para hacer el desempate? La pregunta es, ¿Dios escogió a Jefté? La pregunta, ¿Dios escogió a Jefté? Lo decimos, todos somos por Dios. Ahí, contesta. ¿Quién dijo? ¿Cómo, hermano Pedro? Bienvenido. Bien, disculpen, fui a tomar una pastilla. No se Para preocupe. dormirme, así que acá me he dormido. Sí, pues yo creo que fue escogido, el Señor lo usó. Ahí se acopla con el celular de la hermana Marisol, cuidado. Para mí, de acuerdo a como le vuelvo a decir, que este ramo igual lo he estudiado, pero siempre Dios va dando cosas. Para mí no fue escogido por Dios. Dios no lo escoge el pueblo. ¿Por qué Dios no lo escoge? Porque recuerden que en el capítulo 10, en el versículo 6 en adelante, antes de llegar al capítulo 11, nos relata que el pueblo de Israel se va contra otros dioses y Dios le responde a este pueblo clama a Dios, pero resulta que Dios le responde
y les recuerda algo primero, antes de ser sarcástico, si tuviera que definirlo de alguna manera, un atributo así como de Dios, así, en este relato, es que Dios les dice, ellos dicen, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos servido a otros dioses, a los dioses de Baal. Eso está en el capítulo 10, versículo 10. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido oprimidos. Él les dice, ustedes recuerden que fueron oprimidos en Egipto por los amorreos, por los amonitas, por los filisteos, por los de Sidón, los de Amalek y de Maón, y clamaron a mí, y yo os libré, y no os libré yo de su mano. Él está diciendo, ¿se acuerdan cuando estaban siendo oprimidos? Y yo los libré. Primero le está recordando eso. Yo alguna vez no estuve ahí, alguna vez yo no oí, y se recuerdan lo que hablamos con respecto a cómo vemos nosotros que cada vez que el pueblo clamaba, Dios respondía de inmediato, levantaba un libertador. Aquí Dios le está diciendo eso. ¿Acaso cuando ustedes estaban oprimidos en diferentes circunstancias, con diferentes pueblos en Egipto, antes de salir de Egipto, y él le dice, ¿acaso ustedes no clamaron y yo no los libré de sus manos? Está diciendo, piensen, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Y ahí, pero más vosotros, y ahí les reprocha, más vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Vayan donde ellos y que ellos los libren. Y el pueblo responde en el versículo 15, dice, y en el 14 dice, andad, Dios le está hablando al pueblo, andad y clamar a esos dioses que vosotros habéis elegido y que ellos os libren en su tiempo de aflicción. Dios está molesto, pero esa molestia va con un objeto, que ellos recapaciten. Cuando Él les dice, ¿acaso no los libré con Egipto, con los amorreos? La idea es que, ¿por qué Dios le está hablando esta manera? Es para que ellos reconozcan. Porque al final, sí, yo he pecado, sí, Señor, yo pequé, sí, Señor, nosotros nos pecamos porque seguimos a los dioses. Al momento, no es como dice, la embarré. Todo acto de desobediencia tiene consecuencia. Entonces, aquí Dios le está haciendo, recapacitemos realmente qué significa esto de dejarme. Entonces Dios les dice, bueno, vayan donde esos dioses que ustedes mismos eligieron y que ellos lo saben. Y en el versículo 15 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Ya? Y en este concepto de que Dios los hace recapacitar, los hace pensar, es importante de repente cuando nosotros, una de las cosas que nos debe enseñar la palabra, si nosotros somos pecadores, pero recuerden que una de las cosas que dijimos con respecto al libro de Jueces, que el libro de Jueces no habla del concepto de pecado en sí, qué es lo que hacían lo malo, pero nosotros a medida de la historia nos vamos dando cuenta que las cosas malas que hacen, se apartan de Dios, no enseñaron a sus hijos los mandamientos, no sirvieron a Dios, hacen un pacto con Josué de que ellos van a servir a Dios, no lo cumplen una vez que Josué muere, no cumplen, no conquistan las tierras que tenían que conquistar, terminan haciéndolos a muchos de los pueblos, haciéndolos, ¿cómo se llama?, tributarios, que pagaban tributo. O sea, pecamos, sí, pero ¿qué pecamos? Y aquí como que Dios le está mostrando esto. Entonces, al final el pueblo de Israel dice, sí, no, de verdad, o sea, no es, ya sí pecamos, pero aquí Dios nos está mostrando. Entonces, ¿qué dice el Señor? Él dice, hemos pecado, haz tú como quieras con nosotros, pero te rogamos que nos libre de este día. Pero hay algo que ellos hacen, aparte de entender las palabras de Dios, hay algo que ellos hacen. Porque la palabra ¿qué es lo que debe producir cada vez que Dios habla? Una transformación. Cuando Dios nos habla de pecado, cuando Dios nos habla de lo que nos hemos equivocado, lo que debe producir en nosotros es un cambio. No sirve solo con reconocerlo. Sí, yo he pecado. ¿Me entiende?
ah, no, si yo me porté mal. No, cada vez que Dios habla y nos habla de pecado, nos habla de nuestra condición, la intención de que Dios nos hable es devolvernos a Él y hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué hace el pueblo de Israel acá? Y aquí es donde, si tuviéramos que definir de alguna manera, Dios le está hablando al pueblo, le está hablando, y el pueblo dice, ya sí, tiene razón, sí, realmente no hemos portado mal, pero ellos hicieron un acto de arrepentimiento. ¿Y cuál fue el acto de arrepentimiento? En el versículo 16, quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. ¿Me están escuchando, cierto? Se da cuenta cómo no solo captaron lo que Dios, vuelvo a decir, no es que Dios los quisiera como así meter el dedo en la herida, sino que era enseñarles, entiendan ustedes, yo siempre estuve ahí, siempre he estado ahí, yo lo he guardado de cada opresión, pero ustedes se han apartado de mí, se han olvidado de mí. Vayan donde esos otros dioses. Pero ellos no solo reconocen, sí tienen razón Dios, sino que hacen un acto de arrepentimiento. ¿Y cuál es el acto de arrepentimiento? Quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y el versículo 16 termina en esto. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Tengo una pregunta. ¿Por qué Dios fue angustiado? Porque no pudo soportar el sufrimiento de los israelitas, ¿no? Pero sí, por un lado sí, pero recuerden que cada castigo que Dios mandaba era Dios, o sea, cada sufrimiento o castigo era Dios quien lo mandaba a causa de su desobediencia. Vemos ahí que una vez más Dios tuvo misericordia con su pueblo. Ya, bien. Pero ¿qué puede producir en Dios una angustia? Porque dice, y fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Porque independiente del pecado que comete su pueblo, a Dios le duele en su corazón tener que enviar, digamos, por así decirlo, la consecuencia del pecado. Porque el Señor siempre ha querido que, se escucha, Ahora que sí. seamos obedientes. O sea, Él no desea castigarnos, pero Él no puede ir en contra de su propia palabra. Amén. Pero vamos a estudiar este contexto. Dice que Dios les dice, hagan lo que ustedes quieran, vayan a esos dioses. Ellos entienden que pecaron, ellos hacen frutos de arrepentimiento porque dice que quitaron los dioses y sirvieron a Jehová. ¿Qué lo angustia? ¿Qué angustia el corazón de Dios? Pastor, yo creo que lo angustia en ese contexto, la desobediencia de su pueblo, de que él envía salvadores y el pueblo está un tiempo obedeciendo, se puede decir comportándose bien, y después vuelven atrás, vuelven a cometer pecado. Eso pienso yo que es la angustia del Señor, que le ha mandado salvadores, pero el pueblo en su rebeldía sigue haciendo lo malo ante él. Ya, Buscando a Dios, buscando. Bueno, quizá, sí, no, está bien, pero quiero llevarlo un poco más allá en este concepto de conocimiento que tenemos de Dios. Dios se angustia, pero es que para mí igual aquí la frase angustiar en esta traducción de la Reina Valera no está bien definido, pero ¿qué es lo que conmueve el corazón? Cuando hablamos de angustia, es una angustia del corazón. ¿Qué hizo mover el corazón de Dios? Porque cuando yo me angustio, angustiar significa como que es algo que viene desde el interior, desde mi corazón. Ay, siento angustia. Ay, mi corazón. Aquí, si tuviéramos que definirlo de la misma manera, Dios está diciendo, ay, mi corazón me duele. Ay, tocaron mi corazón. ¿Qué tocó su corazón? Es que sacaron sus hijos. ¿Ah? Son sus hijos.
Entonces para él No, le pero duele. ¿qué acto en este contexto que estamos estudiando, qué acto pudo conmover el corazón de Dios? Que sacaron los ídolos. Perfecto. A eso quiero llevarlos. Mm. El que a mí viene no le echo fuera. Así es. Sí, pero pastor, Dígame. pero lo que dijo la Geo está bien, porque igual Dios se angustió porque no levantó el castigo de ellos, po. No, Igual los dejó a su voluntad. sí, pero lo que pasa es que sí, tiene razón. O sea, pero algo que tenemos que entender que los castigos vienen de Dios. Sí, A causa de su... Sí, Y la palabra dice que Dios a quien ama, castiga. castiga. O sea, yo aún en esta disciplina hay amor de Dios. Pero hay Amén. una cosa que sí conmueve, pero si hay algo que sí conmueve el corazón de Dios. Cuando obedecemos. Son los frutos de arrepentimiento. Justamente. Pero Cuando, ellos no se arrepintieron. por eso digo que quizás está mal ¿cómo puede traducida quizás la palabra aquí angustia? Pero si yo tuviera que definir angustia, vuelvo a decir, es algo que toca mi corazón. ¿Me entiende? Dígame. ¿Sí? Yo creo que la angustia es cuando uno tiene que castigar a los hijos por desobediencia. Y eso es lo que hay en la angustia, al tener que castigarnos para que volvamos a retomar el camino correcto. Amén. Por eso, pero eso es en un concepto de una hora, de la hora. ¿Se acuerda? En este concepto un poco, nosotros estamos asociando un poco la disciplina. Pero recuerden, aún, ¿se acuerda cuando en una oportunidad lo dije? No sé si lo recuerdan. Que lo que Dios, aquí nosotros vemos una angustia con respecto a algo físico. Pero el objetivo en general, quizá en el Antiguo Testamento todavía no está ese contexto de la vida eterna y todo, porque tiene ellos ven de otra manera esto de la vida, el Hades, Dios en los cielos, no tienen el contexto que tenemos nosotros hoy día, el Espíritu Santo, el reino venidero, eso ellos no lo tienen, no tienen ese contexto. Pero el hecho es que Dios no le afecta tanto el castigo humano. No, es lo que Él tiene que hacer para que nosotros entendamos. Por eso, pero en ese entender, si en cierta manera, si tuviera que definir eso, si esa persona, a ver, ¿cómo lo puedo explicar para que me entiendan? De repente, no sé, yo tengo un accidente, y en ese accidente yo quedo grave, pero estoy consciente y no sé, y tengo en ese accidente la bendición, si llamarlo de poder decir, perdóname Señor, perdóname y recíbeme, y muero. ¿Cuál es el objetivo principal? Vuelvo a decir, cuando hablamos al principio del servicio, cuando la hermana Geo habló de la mujer, ella hubo una conversión, pero esa conversión, ¿para qué le sirve? Cuando alguien se convierte al Señor, ¿para qué le sirve? Para salvación. Para salvación. ¿Me entiende? Entonces, Pastor. 16, dígame, hermano Luis. Ya, es que aquí en la palabra me llama la atención algo. Cuando él dice que en el texto dice, y él fue angustiado. No es que Dios diga, me angustié, no. Él fue angustiado a causa de la aflicción. Por eso. ¿Qué es la aflicción? Dígame. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí. Ese es el punto. O sea, lo neurálgico es de que él fue angustiado a causa de la aflicción. A ver. O sea, entonces, ¿qué capítulo está, perdón? Jueces capítulo 10, versículo 16. Jueces 10. Entonces fue el pueblo que se angustió. Mire, le voy a leer otra versión. Mire, déjeme leerle, la Reina Valera, 1960, dice esto. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Ya? Le voy a leer otra versión, el mismo versículo. Dice así,
Ya no lo encuentro. Es el 10:16. Puede ser 10:16. Ya. Mire la otra versión, dice, entonces quitaron de en medio los dioses extranjeros y dieron culto al Señor, que olvidó su enojo ante los sufrimientos de Israel. La aflicción. Por eso, pero ¿dónde estoy haciendo? Olvidó su enojo. ¿Qué hizo olvidar su enojo? Volver el rostro hacia Dios. Entonces, Se quitaron los dioses. Entonces, ¿qué? ¿Dios puede negarse? Quiero llevarlo a esto. ¿Dios puede negarse ante un corazón arrepentido? No. No puede. No. Clama a mí y yo te responderé. Así es. Entonces, Vio el arrepentimiento de sus hijos, entonces Señor. pues, cuando hablamos de angustia, más que un concepto vuelvo a decir, de tristeza o de esto, es un concepto de me hicieron sentir algo en mi corazón. ¿Me entiende? Es como cuando, no sé, uno ve, no quiero hablar con las emociones, pero cuando uno ve de repente cosas de la televisión y me conmueven el corazón. O hace poco cuando subimos la noticia del misionero que fue libre. ¿Cuántos de ustedes no sintieron algo en su corazón? Sí. No fue una alegría así, una alegría, no, fue algo que conmovió el corazón. Más de alguno, me imagino, tiene que haber dicho, gracias Señor por librar a tu hijo. Amén. 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 Entonces, ahí la hermana y la hermana se están acoplando para que tengan cuidado, por favor, ahí. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos? En el concepto de acá de angustia, está hablando de que conmovieron el corazón de Dios. Entonces, Dios no llama a Jefté, pero como el pueblo escogió a Jefté, ¿qué hace Dios? Dios ayuda a Jefté. ¿Y por qué lo ayuda? Porque hay un corazón arrepentido, porque hay frutos de arrepentimiento. Y donde hay un corazón arrepentido y hay frutos de arrepentimiento, Dios no se demora en ir. ¿Me entienden? A eso quiero llevarlos. Con lo que hablábamos del concepto del mensaje. Todo mensaje tiene que ir relacionado o tiene que terminar con un concepto de conversión. ¿Cuál es el concepto de conversión? El reconocer a Dios y toda grandeza al Señor. Aquí el pueblo de Israel hace algo bien meritorio. Reconoce dice, sí, Dios tiene razón, pero hace un fruto de arrepentimiento. Sacan a los ídolos y se ponen a servir a Dios. Y eso conmueve el corazón de Dios. Entonces dice, ya, bueno, sí, ya, yo no les di juez, pero ustedes nombraron a alguien, yo voy a estar con él. ¿Me entienden? Entonces, en sí este relato muestra que Dios no escoge a Jefté, pero a causa de que el pueblo de Dios se arrepiente, se vuelve a Dios y saca a los dioses, Dios ayuda a Jefté. Entonces, ¿se acuerdan? Este concepto de al que más se le perdona, más ama. Y aquí vemos un poco este pueblo se vuelve a Dios en un momento y conmueven su corazón. No solo porque ellos reconocen, sino porque hacen frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cada vez que hay un fruto digno de arrepentimiento, Dios se conmueve. No puedo negarme. Me abrieron la puerta, y todo aquel que abre la puerta, yo entraré a él y estaré con él. Abrieron su puerta y yo tengo que estar con ellos. Entonces, ahí es donde el Señor baja y toma a Jefté y le ayuda a Jefté en esta liberación. Pastor, ¿ya? Dígame. Entonces ahí retomamos lo de la semana pasada que hablábamos, que no siempre es el Señor el que pone a una persona delante. Sí. Usted está confirmando ahora, ¿se acuerda? Porque hay quienes son puestos por un pueblo o se ponen a sí mismos. Y si quizás como Jefté hace la voluntad de Dios, Dios lo va a apoyar, pero si no... A eso voy.
quizá el comienzo quizás no fue el correcto, pero al final Dios ve el corazón. Dios igual en un momento, y lo que hablábamos, o sea, de repente, esto se da mucho cuando Dios escoge a Josué. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo, pero hay un momento en uno de los capítulos que dicen los ancianos, nosotros te apoyaremos. Entonces, ahí yo que veo como, por un lado Dios lo está apoyando y por el otro lado el pueblo también nosotros te apoyamos, pero a mí lo que me interesa es el apoyo de Dios, no de los hombres. Amén. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, ¿cuál fue la gran diferencia con respecto a Abimelech que vimos la semana pasada? Abimelech se autoproclama, Abimelech no busca a Dios. No. En cambio, aquí, ¿qué pasa? El pueblo ya se presenta de una manera distinta. Se vuelve a Dios, saca a los ídolos y sirve a Jehová. Entonces Dios toca en su corazón. Y Dios dice ya, y mi espíritu está. Algo también interesante que Gesté dice, como lo dijo la hermana Marisol, Gesté dice ya, ustedes me escogen. Sí, ustedes me escogieron y ustedes me dicen, yo soy su caudillo si yo peleo contra los demonios. Pero también él agrega algo y dice, y Jehová los entregare delante de mí. Ahora recuerden algo importante. En el versículo 16 dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. A mí también me da a entender que Jefté también se puso a servir a Jehová, también sacó sus dioses y se puso a servir a Jehová. Por eso pareciera que está en el mismo espíritu. No sé si ven eso, pero él es parte de ese pueblo que se arrepiente, es parte de ese pueblo que desecha los ídolos y es parte de ese pueblo que busca a Dios. Y cuando uno busca a Dios, cambia el lenguaje. Amén. Entonces, vienen los ancianos, le dicen, nosotros te escogemos como caudillos y tú vas contra... Ya, bien. Pero él dice, y Jehová los entregare delante de mí. ¿Por qué? ¿Por qué dice que que esté esas palabras? Porque es parte de esos pueblos que se volvieron a Dios. Amén. ¿Ya? Es súper, aquí yo veo, y disculpe, quizá usted no lo ve, pero yo aquí veo a Jesús en la cruz con los dos ladrones. Y hay un corazón que se vuelve a Dios, y aunque él está en la muerte, muriendo en la cruz, y su juicio es correcto porque él era un ladrón, y él dice, nosotros pagamos porque teníamos que pagar, pero cuando hay un corazón que se vuelve a Jesús, Jesús Amén. lo toma. Amén. Es exactamente lo que yo veo acá con Gedeón. Amén. Un corazón arrepentido, Dios no lo desecha. Pero arrepentido, ¿en qué sentido? Hay personas que dicen, sí, una cosa es reconocer, Claro. pero otra cosa es tener frutos de arrepentimiento. De arrepentimiento. Amén. Pastor, ¿Ya? Dígame. pastor, y también yo veo en Gedeón cuando eso mismo que dijo, si Jehová me lo entregara en mi mano, lo entregara. Él ya no está confiando en su fuerza, está confiando en Jehová. Amén. Yo, Amén. Por eso digo, ya él no está yendo con su propia fuerza. ¿y qué produce esa confianza? ¿Qué produce esa confianza? Es que ellos se volvieron a Dios. Claro. Amén. ¿Me entiendes? Sigamos para ir avanzando. Quiero terminar con Jefté. ¿Qué hora es? Ya, a las 10 estamos terminando. Si Dios quiere. Quiero acá se están riendo. Algo interesante también con respecto a esto de los moabitas. Miren, en este volver a Dios, sigamos en esa línea, este pueblo se vuelve a Dios. Se vuelve a Dios, y uno de los frutos de este volver a Dios es que Jefté dice, y Jehová lo entregará en mi mano. Otro fruto de volverse a Dios. Jefté le habla, vienen los de los amonitas y vienen a hablar y le hablan que quieren destruir. Y él dice, ¿pero por qué? No, porque ustedes quieren quitarnos nuestra tierra. Y él dice, y Jefté dice, paren un poquito.
Nosotros nunca quisimos quitar su terreno. De hecho, nosotros quisimos pasar y mandamos hombres a ustedes. ¿Para qué? Para que nos dieran la pasada y ustedes no nos dejaron. ¿Ya? Voy a leerlo. Mire. Quiero leer el capítulo 11. Versículo 12 en adelante. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Y el rey de los amonitas respondió, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey diciendo, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tu tierra, ni la tierra de los hijos ni la tierra de Moab, ni la tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, esto en el versículo 17, diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso y no nos dejó pasar. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por un lado del oriente y de la tierra de Moab, acampó a otro lado. Entonces, ¿qué le está diciendo? No, a ver, nosotros nunca tomamos tu tierra. Tú no nos dejaste pasar. ¿Me sigue, cierto? ¿Me sigue? Mire lo que produce volverse a Dios. Uno, en Gedeón, vuelvo a decir, Jehová los entregará en mi mano. Si Jehová los entregara en mi mano. Pero otra cosa que produce el volverse a Dios, vuelve la palabra. Jefté está hablando historia del pueblo de Israel. Recuerden que es una generación que no conoce al Señor. ¿Se acuerdan cuando Gedeón en el capítulo 6:13 dice, ¿y dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está el Dios que nos sacó con mano poderosa? ¿Dónde está? Pero aquí Jefté, que es parte de ese pueblo que se volvió a Dios. El volverse a Dios, ¿qué significa? Volver a la palabra. Ellos volvieron a tomar la historia y empezaron a darse cuenta de las maravillas. Entonces, Jefté tuvo cómo responderle a los moabitas. O sea, me va a disculpar, es como que vino este rey y le dijo, oye, entréguenme su tierra. Ah, no, te la entrego, discúlpame. No. No. O sea, disculpando la expresión, era como chanta, nos quería quitar una tierra que no era de él. Entonces, este volver a Dios también te hace volver a la palabra. Y pudo entender que este rey venía en forma de engañador. ¿Quién es el engañador de este siglo? ¿Y cómo yo puedo mostrar el engaño de Satanás cuando me habla al oído, como me quiere engañar? A través de la palabra. ¿Cómo se defendió Jesús de Satanás en el desierto? La palabra. ¿Me entiende lo que aquí se está produciendo? Lo que significa volverse a Dios. Cuando yo me vuelvo a Dios, también empiezo a activar la palabra en mi vida. Entonces viene este engañador, este rey Moab, a decirle, devuélvanme mi tierra. Es como decir de repente, oye, tú me sacaste 5.000 pesos, tómame. Pero no, pues si yo siempre he tenido la billetera. Entonces, ¿a dónde quiero llegar acá? Aquí Jefté, en este movimiento que hace el pueblo de volverse a Jehová, de servir a Jehová, el servir a Jehová también implica volver a la palabra. Y eso le permite a Jefté dar contar la verdadera historia
y decirle a este rey, perdóname rey, pero eres un mentiroso. Todo lo que produce volvernos a Dios. Recuerden, Amén. el versículo 16, quitaron los dioses y sirvieron a Jehová. Y eso ya lo ayudó en dos cosas. Aumentó la fe de Jefté con respecto a que Dios estaba con él y volvió a traer la palabra. Y sobre todo, ¿en quién trajo esa palabra? En aquel que era líder. Un caudillo. Un caudillo. Pastor, Dígame. hay algo que me llama la atención y no logro entender bien. ¿Ya? ¿Por qué los israelitas, el pueblo de Dios, para ellos es como que si fuera tan difícil de seguir a Dios hasta el final? Porque caen nuevamente en la idolatría. Es porque cuando ellos van bien, cuando ellos las cosas les resulta todo bien y fácilmente se desvían. Fácilmente se vuelven a otros dioses. Dejan a Dios de lado. Dios los deja. Ellos se arrepienten. Los vuelve a tomar Dios. Y creo que eso es lo mismo. Yo creo que eso es lo mismo que nos pasa a todos nosotros. Por eso, lo que pasa es que nosotros somos, recuerden, somos muy influenciables. Una de las cosas que Dios hizo cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Él dice que no los llevó por un lugar para que no vieran las guarniciones que habían de los egipcios y vieran a los otros pueblos de guerra. Dios los llevó por otro lugar para que no temieran. Los llevó por otro lugar para que no se volvieran a Egipto. Pero al final, y cuando Dios sacar al pueblo de Israel, sacar las naciones que estaban en medio, es porque dice, y recuerden lo que dijo Josué en los últimos que veo, saquen a esos pueblos, no sea que su corazón se desvíe a esos pueblos. Claro. Se contaminan. Ya. Otra cosa que tienen que recordar, que me recuerda a mi esposa y tiene mucha razón, es que recuerden que nosotros aquí vemos los jueces como forma cronológica o lineal, pero ha pasado tiempo entre uno y otro. 18 años, 40 años. Y lo otro que recuerden que cada juez que se levantaba, algunos eran del norte, otros eran del sur, otros salvaban a algunos de acá, otros salvaban a otros de acá. Entonces, vuelvo a decir, todo lo ve como un conjunto, pero aquí son como separados. ¿Me entiendes? Entonces, uno de los grandes problemas, no solo del pueblo de Israel, sino también de nosotros somos muy influenciables. Muy influenciables. El famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros somos influenciables. El mundo vuelve, estas luces y estas cosas que nos van mostrando, nos llevan a nosotros a desviarnos del camino. Exactamente, pastor. Eso es lo que yo quería, digamos, estaba intentando decir. Porque durante años, todos los siervos de Dios, ellos claramente fueron influenciados. Ahora, ¿por qué fueron influenciados? ¿Cuál es el apetito interior? Claramente es material. Yo todavía me acuerdo que habían algunos pastores diciendo quién tenía la 4x4 más grande. ¿Me entiendes? Y esa es una desviación. Lo mismo le pasa al pueblo de Israel. Exactamente igual. Cuando las cosas van bien, fácilmente, como dice este pastor, se dejan influenciar. Y eso es lo que pasa. Y ese es el mal que hay en la gran mayoría de las iglesias evangélicas. Por eso, ese es el problema en general. Somos muy influenciados. La Biblia nos dice, acuérdense, el que se crea estar firme, ¿qué dice? Mire que no ¿Cómo cae. termina? Mire que no cae. Exacto. Pastor, ¿Entiendes? Dígame. y que la lucha de nosotros con la carne también, pues. Nacimos con el pecado. Exacto. También eso es nuestra naturaleza.
Ahora, ¿se acuerda que Estamos luchando con la carne, con el enemigo, con las influencias del mundo, estamos luchando con todo. ahora, Pero agarrados de la mano de Dios, Él dice que vencimos. ¿se acuerda cuando me parece que fue Pedro que le dijo, entonces es como imposible que todo sea, para Dios no hay nada imposible? ¿Qué nos mantiene íntegro? Dios. Estar en Dios. La comunión con Él. ¿Me entiendes? Pero va más allá de, que hay gente que no, yo quiero estar dentro de la iglesia y se mete dentro de la iglesia y no, es que yo no quiero salir porque estaba estudiando historia eclesiástica, me tocó esta semana y hablaban esto de los hombres que se metían en estos monasterios. Entonces hablaban de un hombre, un padre de la iglesia que era muy sexual, muy sexual. Entonces él quería servir a Dios y se fue como a un lugar súper así, a un monasterio, dice, lo cuenta la historia, y dice que el Señor que le sacara como esta sexualidad que él tenía. Y para mala suerte de él, llegó un grupo de mujeres al monasterio. Y en esa lucha interna, porque no era con respecto en sí a la mujer mostrarse, sino que a la lucha interna que él tenía en ese sentir a Dios, dice que él vio una zarza con espina y se lanzó desnudo ahí y se revolcó en la espina para sacarse esos pensamientos que tenía en su mente. Entonces nace este concepto del sufrimiento, de hacer sufrir la carne, ¿me entiendes? Pero el único que en cierta, y como si algunos se pegan, otros no sé, no, algunos como dice le echan la culpa, y disculpe porque la hablo de esa manera, porque nosotros los hombres somos sexuales, entonces todos le echamos la culpa a la hermana, que la hermana se vistió con ropa muy apretada, que muy ropa transparente, pero los pensamientos son nuestros, no es la culpa de la mujer. Entonces, pero en la historia de la iglesia se levantan muchos hombres que lucharon contra esos pensamientos. ¿Me entiendes? Ya. Quiero seguir avanzando porque quiero terminar Jefté. Entonces, en este volver a la palabra, en este volverse a Dios, Jefté recupera la palabra y le puede hablar a este rey lo equivocado que está. Finalmente, el capítulo 11, versículo 29, nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Ahora, vuelvo a decir, ¿qué hizo preparar a Jefté? El volverse a Dios. Y dice que vino sobre él, ¿ya? Pero hay algo que ocurre cuando, y aquí me quiero detener lo que hablábamos del voto de esta hija. Cuando, si alguien, vuelvo a decir, él se vuelve a la palabra, él empieza a tener fe, y viene el Espíritu de Dios sobre él. Y una de las cosas que nosotros no podemos controlar muchas veces es este venir del Señor en nosotros. ¿Cuántos de repente han sentido la presencia de Dios y lanzan profecía así como por lanzarla? Lanzan, y esto dice el Señor, o de repente esto de tan poderoso, porque siempre digo, recuerde, es el poder de Dios que baja en uno, pero de repente uno no sabe cómo que viene. A ver, no sé, yo siento la presencia de Dios, abro en lenguas, siento su poder, pero creo que, como ahora lo siento, yo todos los domingos tengo que hablar en lenguas, todos los domingos tengo que decir, y esto dice el Señor, todos los domingos, y no es así muchas veces. ¿Me entiende? La mayor manifestación del Espíritu Santo es el cambio de vida. Entonces, ¿a qué quiero llevar? De repente, en este no conocer, recuerden, ellos no conocen de Dios, se vuelven a Dios, se arrepienten, aparece la palabra, aparece la fe, pero también aparece esta manifestación de su Espíritu. Dios llena a Jefté para que venza, pero en esta cosa que él no entiende, él está lleno de Dios, no entiende, él suelta este voto. Y dice, si me entregares a los amonitas en mi mano, aquí hay algo específico. Jefté en el versículo anterior, dijo, y Jehová los entregare delante de mí. Ahí presenta hay confianza. Pero parece que aquí se le fue un poco la confianza y dice, si entregaras a los amonitas en mi mano. Algo pasó.
algo volvió a la humanidad, no lo sé, pero algo le pasó a Jefté, y Jefté hace este voto que la primera persona que salga de su casa a recibirlo, cuando llegue victorioso, será para Jehová. Quiero que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 5. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 5. ¿Lo encontró ya? No. Eclesiastés capítulo 5 del versículo, vamos a leerlo rapidito. Bienvenida Yesenia, no te había visto, bendiciones, gusto verla, mi niña. ¿Lo tenemos? Hola, gracias. Amén. Bendiciones, mi niña. Eclesiastés capítulo 5 dice, la insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda. Eclesiastés 5, de versículo 1 al 6, vamos a leer. Y acercarte, cuando fueres a la casa de Jehová, a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios no está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Amén. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. ¿Por qué les leí eso? Es lo que pasó con Jefté. Actuó en forma insensata, quizás por el hecho de no comprender este poder que venía sobre él, no lo sé. Pero un cuidado que debemos tener es esto. Yo recuerdo, siempre lo digo de esta manera, los piñiscazos espirituales de mi mamá. Cuando mi mamá me decía, yo hablaba en el nombre del Señor y mi mamá me decía, esto no fue de Dios, fue tuyo. Fue tu emoción, fueron tus palabras. Muchas cosas Dios me corrigió a través de mi madre. De repente, no sé, predicaba y se sentía presencia de Dios y mi mamá me decía, se te están subiendo el humo a la cabeza. O yo pensaba, como Dios me usó el domingo, el próximo domingo va a ser igual. Y mi mamá decía, cuidado, cuidado. Entonces, de repente, en esta llenura de Dios, de repente nosotros actuamos en forma insensata. ¿Me entiende? Qué hermoso que Dios nos use. Pero somos vasos en las manos del alfarero. Amén. Y no siempre cuando Dios nos usa, significa que nos va a seguir usando siempre. ¿No? ¿Me entiende? Amén. Entonces, aquí, en este caso, Jefté estuvo en una forma insensata. Fue insensato. ¿Ya? Y actuó como un necio. Entonces, mejor guarda tus palabras. Cuando usted sea llena de la presencia de Dios, dice que la sabiduría está en las pocas palabras más que en las muchas palabras. Amén. La sabiduría calla, dice ahí su Amén. palabra. Entonces, cuando de repente sea lleno del poder de Dios, igual no significa que usted lo controle, pero siempre actúe con prudencia, con sensatez. A veces yo escuchaba en la vieja escuela, no, yo siento la presencia de Dios y no me preocupo de nada alrededor. No, Dios es un Dios ordenado. Entonces de repente pasaba que había manifestaciones y de verdad que hay muchas cosas que yo diría que no eran de Dios, así como que todos para todos lotes, para todos lados, y esto dice Señor, y por acá este Señor, o de repente muchas voces en las manifestaciones, todos hablando, todos profetizando, pero Dios también es un Dios ordenado. Y uno debe aprender a reconocer la presencia de Dios, pero especialmente sobre nosotros. Si Dios nos usó el día domingo, si Dios nos usó en una oración, si Dios nos usó a través de una intercesión, si Dios nos usó a través de un cántico, si sentimos su presencia, cuidémonos.
Cuidado con decir algo que no es. Entonces, en esta insensatez, él ofrece a su hija, a lo primero que sale de su casa, que en este caso salió su hija. Como dijo la hermana Marisol, para algunos no tiene que ver con un concepto de sacrificio, sino que tiene que ver con un concepto de hacer votos. Si usted quiere saber más de los votos, en Levítico y Deuteronomio hay 2 capítulos que hablan de esto de hacer votos a Jehová. Y este hacer votos es como entregarse, y es lo que él dice, la primero que salga yo lo entregaré. ¿A quién entrega a su hija? Y por cierto, esta hija, una de las grandes cosas de hacer cosas a la ligera o actuar en insensatez, es que para que esté, era su única hija, él no tenía hijos. Ay, por favor, ahí que no tenía hijos. Entonces, recuerden que una de las cosas que, bueno, no sé si lo sabe, ¿verdad?, es que cuando alguien no tenía hijo, podía venir el pariente más cercano y tener un hijo y entregárselo como heredero. En este caso, la mujer no podía heredar, pero si esa hija podía tener hijo, y quizá el primer hijo que tenía podía ser heredero de Jefté. Pero a causa de esa insensatez, no hubo heredad en la casa. Ahí tuvo que heredar un siervo. Recuerde, cuando no hay hijo, el primer siervo nacido de la casa es el heredero. ¿Se acuerda cuando Abraham dijo, me va a tener que heredar mi siervo? Entonces, en esta insensatez, esta hija no pudo darle esa herencia, darle un varón para que heredara. Entonces, debemos tener mucho cuidado que en esta llenura de Dios que podamos tener, que Dios, en especial, estos cultos han sido maravillosos, pero debemos mucho cuidarnos de no actuar en forma insensata. O de repente esto de medir, hoy día estuvo la presencia de Dios, y cuando no hay manifestación, no estuvo. Dios siempre está presente donde hay palabras. Recuerde, Dios está en un viento apacible, en un fuego impetuoso, en un temblor, pero Dios siempre está. Lo importante es poder reconocer su presencia. Y por último, algo que son las 10 minutos, solamente 3 minutos, este Efraín que ya en Gedeón, o sea, en Jueces capítulo 9, ya había tenido problemas con Gedeón. ¿Se acuerdan que con Gedeón, en el capítulo 8, Jueces capítulo 8, versículo 1, dijo, y los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Llamándonos, no nos llamaste para la guerra. Aquí nuevamente Efraín hace lo mismo con Jefté. Oye, no nos llamaste a la guerra, no. Y ¿se acuerdan que yo les dije cuál era el objetivo de esto de ir a la guerra? Era repartir el botín. ¿Ya? Algo que, no sé si lo mencioné, y con esto termino, es que, si, un ejemplo, yo voy y conquisto 5 reinos, y viene el Amanageo y pelea contra mí, no solo obtiene mi reino, sino también obtiene los 5 reinos. Si viene la hermana Irene y destruye el Amanageo, obtiene los 5 reinos, me obtiene a mí, obtiene el Amanageo. Y así, cada vez que alguien derrotaba a alguien, obtenía todo lo que él había conquistado. En ese espíritu, Efraín es oportunista. Efraín no es un sentido de, oye, queremos ayudar a nuestros hermanos. Ellos quieren ser parte del repartir del botín. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con Gedeón? Gedeón no pelea con Efraín, pero aquí Dios castiga a Efraín. ¿Y cómo lo castiga? Como dijo mi hermana Marisol, ellos no podían pronunciar bien una palabra. Hay una guerra. Recuerden que Efraín está al otro lado del Jordán. ¿Ya? Y los amotitas estaban, acá tengo un mapa, los amós estaban destruyendo Galá y querían entrar a destruir Efraín y Manasés. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? El Señor los castiga y hay una pelea. Aquí ya empieza lo grave. Hasta aquí no había habido pelea entre los mismos pueblos, recuerden, son hermanos. Y aquí ya hay pelea. Y sus hermanos matan a los de Efraín. Y aparte después
Si alguno de Efraín quería ir para el otro lado, tenía que pasar por un lugar y los de Gad le decían ya, pronuncia esta frase. Y si era de los de Efraín, los mataba. Entonces, ¿cómo termina el capítulo 12? Hubo una guerra por primera vez en el pueblo de Israel. Ya no están peleando con los enemigos, están peleando entre ellos. Y lo peor de todo, que se están matando. Ahora, en el caso de Efraín, yo lo veo como un castigo, Dios lo castiga. Porque Gedeón sacó diplomáticamente la pelea, diciendo nosotros somos una ovita, unas pasas, comparado a ustedes que son un racimo. Y los halagó y ellos se fueron tranquilos en el capítulo 8. Pero acá hicieron guerra. ¿Y por qué hicieron guerra? Porque los de Efraín menospreciaron a los de Gad, despreciaron a Jefté, diciendo que les dice que, ¿cómo les dice? Le dice los fugitivos. Perdón, le dice. Los tratan como en forma de desprecio y por eso se arma la guerra, pero yo lo veo como un castigo de Dios, a causa de ellos querían ser oportunistas. Amén. Vamos a llegar hasta ahí, 5 minutos.